Muy buenas tardes o muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo del lugar y de la hora en que nos sintonicen. Amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de su emisión Un pueblo que camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de La Tacunga donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Y se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio La Tacunga, AM y FM, por Facebook y por YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos por segunda ocasión la presencia de un invitado muy especial, Monseñor Doctor Isidro Puente Ochoa, párroco para el rito antiguo extraordinario, quien desde México nos va a dar a compartir toda su enseñanza, su sabiduría sobre el tema ¿Por qué el verbo se hizo carne? En numerales 456 hasta el 460 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos el agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Monseñor Isidro, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Me da mucho gusto caminar con ustedes, ¿eh? Rumbo al cielo, ¿verdad? Estoy feliz de estar aquí con ustedes, a sus órdenes. Muchísimas gracias. La felicidad es recíproca. Antes de entrar a tratar ya el tema para esta semana, vamos a conocer un poco más a nuestro invitado, a pesar de que es muy conocido en las redes sociales, pero vamos a conocerlo un poco más para nuestra audiencia de Ecuador. Monseñor, ¿puede compartirnos usted su testimonio de vida? ¿Quién es Isidro Puente Ochoa? Bueno, soy un sacerdote católico de la Arquidiócesis de Tijuana, Baja California, en el noroeste de México, el último rincón de América Latina, en la frontera con el Océano Pacífico a la izquierda y al norte los Estados Unidos de Norteamérica, que ya ahora pues ya es casi parte de América Latina, ¿verdad? Nací en 1947, a los 12 años entré al seminario, entonces un seminario misional, y a los 17 me mandaron a Roma, estuve en el Concilio Vaticano II, las últimas dos etapas. Fui después profesor en el seminario, estuve en varias parroquias, fundé el tribunal eclesiástico y me tocó fundar una conferencia, una comisión episcopal de los obispos norteamericanos y mexicanos del noroeste de México. Después fui encargado de religiosos y religiosas y fundé una congregación, como usted mencionó hace poco, de religiosas. Hay una rama masculina en ciernes, tal vez, ¿verdad? He dedicado a construir mucho y estoy actualmente, pues, dando clases, ayudando a las religiosas y tengo, como usted mencionó también, el cargo de párroco, facultades de párroco en una parroquia personal por el rito tradicional de San Pío V, con todos los permisos de nuestros obispos. Gracias a Dios por el momento, ¿verdad? Eh, de los 12 a los 24 años es la época en que se admitían en los seminarios antiguamente y yo la he puesto para mis religiosas. Estamos un grupito pues tratando de renovar la iglesia, de reconstruir la iglesia, pero en completa obediencia al Papa Francisco, ¿verdad? Completa en el sentido, pues, de sentido común en ciertas cosas, pues como San Pablo, ¿verdad? Reconocemos, pero pues resistimos. Eso es. Excelente. Como todos los sábados, escogemos una cita bíblica y voy a dar lectura a la escogida para este día, tomada de la primera carta de San Juan,
capítulo 4, versos 13 y 14, que dice así: Reconocemos que está con nosotros y nosotros con Él, porque nos ha hecho participar de su Espíritu. Nosotros lo hemos contemplado y atestiguamos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. El tema de hoy que vamos a analizar es ¿por qué el Verbo se hizo carne? Señor, por favor, ¿puede usted compartir una introducción al tema? Pues dicen en filosofía, bonum est diffusivum sui, esto es latín, que es la lengua católica, ¿verdad? Como usted sabe. El bien es difusivo de sí mismo, se difunde a sí mismo. Dios es el bien sumo y Él quiso comunicarse, quiso que en cierto modo se repitiera la operación interna que hay en la Santísima Trinidad. Es una operación que nos explica la teología católica, es propia de cada una de las personas divinas. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre y el Hijo expiran al Espíritu Santo. Y eso es eterno, y eso es actual, presente, y eso es, ya en palabras de San Juan, su primera epístola que ahorita leímos, ¿verdad? Eso es amor que circula en las tres divinas personas que son una sola substancia. Dios quiso como repetir esa operación por fuera. Y aquí ya no es operación propia del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo, sino como nos dice la teología, todas las operaciones externas de Dios son comunes. La creación es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, eso es amor. Dios hizo el universo, nos hizo a nosotros como centro y reyes del universo por amor. Y eso también es la misma respuesta por qué se hizo carne. Porque al hacernos libres cometimos pecado. Cometimos pecado y entonces la finalidad de Dios se vio destrozada. Echamos a perder el plan de Dios, la economía de Dios, dicen los padres de la iglesia, ¿verdad? ¿Para qué nos había creado Dios? Para que lo conociéramos, amáramos, sirviéramos y después lo gozáramos. Nos creó porque nos ama. Y entonces se hizo hombre precisamente porque nos ama. Esa es la única razón. Ahora, usted vaya a preguntarle a su señora madre, a su señor padre, mamá, ¿por qué quisiste tanto a mi papá que no te hiciste monjita? Papá, ¿por qué quisiste tanto a mi mamá que no te hiciste sacerdote? Porque la amo. Esa va a ser la respuesta que le den. Y ellos pregúntale, ¿y por qué lo amas? Pues porque lo quiero, porque lo amo, porque sí. Y esa es la misma respuesta, ¿eh? Es una respuesta de una persona enamorada. Nos amó tanto, dice el Padre, que nos mandó a su Hijo, sacrificó a su Hijo por nosotros, para hacernos sus hijos. Nos había hecho partícipes, pues, de la creación, del paraíso, de una felicidad, pudiéramos decir, natural. Y ahora nos hace partícipes de una felicidad sobrenatural. Es amor. Luego quiero hablar un poco más detenidamente, pero vamos hablando ahorita de la palabra amor. Si vamos a un buen diccionario, ¿verdad? Nos va a decir que viene del latín y el latín viene del griego
El griego tiene el numeral uno. Se dice en griego heis, mia, gen. Y de ahí se deriva el adverbio de lo que queda en griego, porque mucho desapareció. Hamma. Hamma significa juntamente, con. Ya viene homos, homoyos, homoousios. En el concilio de Nicea se usó esa palabra, ¿verdad? Es hacer semejante. Y eso es juntar. Tenemos nosotros en hebreo la preposición am con ain, que significa junto con. Y el verbo amam es crecer sin impedimento, junto con, formar un pueblo. Mire, nosotros estamos construyendo los conventos y hemos plantado miles de árboles. Uno de los árboles más generosos que nos ha salido se llama el álamo. Porque echa raíz, echa brotes por todos lados, ¿eh? Se multiplica y se hace un pueblo. Eso significa álamo, el pueblo, en lengua árabe, ¿verdad? En inglés es poplar, poplar. En latín es populus, el pueblo. Entonces, eso es amar, multiplicarse, unirse, y de ahí vienen otros verbos en hebreo, ¿verdad? Amam, depender. Y imma es madre, mamá, ¿verdad? Y hamam es fermentar, cuajar. Y hamam es brillar también. Tiene que ver con el calor. Mire, quiero desde el inicio decirles, ¿verdad? Hay un progreso en las lenguas muy bonito. Y por eso el Concilio Ecuménico Vaticano II obliga a los sacerdotes, a los seminaristas, que estudien hebreo, griego, latín y el arameo, lenguas bíblicas, ¿verdad? Y la lengua de su rito. Porque solamente así podemos penetrar más a fondo en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Un rabino de hace más de 100 años, Rafael Simpson Hirsch, ¿m? Este hombre sacó una teoría de su fe, créamelo, no de la cuestión de lecturas. Y él dijo, la primera lengua que Dios hizo fue el hebreo. En la Torre de Babel surgieron otras como castigo de Dios a la soberbia del hombre. Pero entonces el hebreo no depende de otras lenguas y se enfrentó a todas las teorías científicas, óigalo, de que el hebreo viene del babilonés, del asirio, del hitita, del sumerio, del fenicio, del ugarítico, de todo lo que usted quiera, ¿verdad? No, el hebreo es autosuficiente, es autónomo, en sí mismo tiene la explicación. Y yo estoy de acuerdo con este rabino Rafael Simpson Hirsch. El hebreo tiene solito la explicación de cada palabra. Pero es cuestión de estudiar el texto original, horas y horas, días y días, con amor. Y entonces es cierto, ¿eh? El verbo amar significa unir, juntar, hacer uno. Si vamos a la palabra estrictamente cristiana, agape, el Papa Benedicto en sus primeras encíclicas trató maravillosamente la diferencia entre eros, entre agape, ¿verdad? Agape es una palabra griega que no se sabe la etimología. Yo la uno al verbo amar en hebreo. ¿Cómo se dice en hebreo? Ahab, emparentado con Habab, Habá, Yahab, que es entregarse a otro, ofrecer, traer, dar, actuar con dinamismo. Y eso tiene varias connotaciones. Si lo estudiamos realmente en serio, ¿verdad? Con la pluma en la mano, viendo el texto original y los buenos diccionarios, que tristemente no ha habido ningún progreso
en el campo católico. No tenemos sacerdotes católicos que se metan como manda el Concilio Vaticano II. Ya van 60 años de una soledad espantosa, no solo en el campo bíblico, sino en toda la cultura sagrada. Yo con mis religiosas, pues, estoy haciendo lo que puedo. Ellas desde el primer día comienzan a aprender el arameo, el hebreo, el griego, el latín, el copto después, junto con las materias religiosas y las materias profanas y todo lo necesario, pero en un ambiente cautivo de silencio, recogimiento, de paz, de quietud, de silencio, y entonces se pueden hacer grandes cosas. El amar significa entregarse en la Sagrada Escritura. Fíjese nomás los sinónimos, ¿eh? Rodear y proteger, suspirar, madurar, espesar algo, hacerlo espeso, ¿verdad? Luego, ofrecer, traer, esconder y dejar ver un poquito, cubrir, proteger, someter en secreto a alguien, pero con amor, cubrir con la sombra. Vemos en la anunciación de la Virgen, de la Arcángel Gabriel, eso le dice, ¿no? Te cubrirá con su sombra. Y existir, ¿eh? Desear, herir, revelarse, abrirse. Todo eso viene pues del estudio de las palabras, ¿verdad? Entonces usted me pregunta, ¿por qué el verbo se hizo carne? Porque nos amó. Esa es la respuesta. Excelente. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un pueblo que camina. Hoy nos acompaña por segunda ocasión Monseñor Doctor Isidro Puente Ochoa, párroco para el rito antiguo extraordinario, quien desde México hoy nos está ayudando con el tema ¿Por qué el verbo se hizo carne? En sus numerales 456 hasta el 460 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos el agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Adicionalmente, quiero indicar a nuestra audiencia que este programa es transmitido por Radio La Tacunga AM y FM, por Facebook y por YouTube. ¿Cómo nos encuentra en YouTube? Busca Consejo Diocesano de Laicos. Se puede suscribir y le da clic en la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuevos videos. Hasta el momento tenemos 114 programas y estamos por los numerales 460. Terminamos hoy día. Voy a dar lectura al numeral 456 para que sea explicado y comentado por Monseñor Isidro Puente. Dice así: con el credo niceno-constantinopolitano, respondemos confesando, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Monseñor, sus comentarios y explicaciones. El concilio es ecuménico, es una reunión de todos los obispos del mundo bajo la dirección del Santo Padre, del Papa, ¿verdad? Para definir algo indefinido, para determinar algo determinado, para puntualizar algo que está confuso. Por eso se celebran los concilios. Y entonces teníamos un problema muy grande, que un sacerdote, así como el día de hoy los hay, herejes, ¿eh? Se hizo testigo de Jehová, se hizo mormón en aquel tiempo, con otros nombres. O sea, negó la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Dijo que era solamente hombre, que no era Dios. Y entonces toda la iglesia respondió que sí es Dios y condenó, anatematizó, excomulgó. Eso es lo que hace un concilio. Y ha habido 21.
Nico, eca, coco, nico, la, lulubico, flo, la, tri, va, Vaticano segundo. Esos son los concilios ecuménicos, mis queridos hermanos. Ese concilio dice que por nuestra salvación vino Dios nuestro Señor al seno purísimo de María. Es decir, para salvarnos de qué, de qué. Pues se diría de la injusticia, de la desigualdad, del hambre, de la peste, de los terremotos, de los infortunios económicos, del sufrimiento, de la discriminación. No, no y no. Vino a salvarnos del pecado. Esa es mi explicación. Por eso vino, porque cometimos pecados. De manera que no andemos que Él quería ser uno de nosotros por otros motivos. No, quiso ser uno de nosotros porque nos dio sucios y tanto nos ama que dijo, no, así sucio no. Y como quiero unirme contigo, está sucio, vamos a limpiarte. Y aunque me cueste la vida, y eso le costó. Hacia adelante. Excelente. Voy a dar lectura al siguiente numeral 457, que dice así: el verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Él se manifestó para quitar los pecados. Más abajo dice, nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador. Prisioneros, un socorro. Esclavos, un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado? Monseñor, su explicación, sus comentarios. Hace poquito dije que amar en hebreo, ahab, ¿verdad? Significa también herir. Herimos el corazón de Dios con nuestra miseria. Al haber desobedecido en el paraíso nuestros primeros padres, al haber asesinado Caín a su propio hermano Abel, y a seguir la corrupción, el pecado, como ahora en el mundo, Dios no es insensible. Dios tiene un corazón tierno, Dios nos ama. Y entonces veamos en qué consiste la herida. Porque el día de hoy hay muchas cosas, repito, ambiguas, equívocas, aún dichas por pastores de la iglesia, malos pastores, pero muy astutos, que escogen muy bien las palabras para que parezcan inofensivas, buenas, esconden el veneno con mucha miel para que nos lo traguemos y muramos, ¿verdad? ¿Qué es el pecado? Vamos a ir de un modo científico, porque tengo que hablarles a los que no son católicos, que no son cristianos, que no son creyentes, ¿verdad? Pecado en español viene de la palabra latina pecu, es neutro de la cuarta declinación, los que saben algo de latín, ¿verdad? Pecu pecoris o pecu pecudis, y significan las ovejas, ¿eh? Es un nombre colectivo. Las ovejas. Todavía hoy se usa agropecuario, es la agricultura y ganadería, ¿verdad? El crimen de peculado, un político que roba dinero, se dice peculado, o sea, roba las ovejas. ¿Qué tienen las ovejas? ¡Lana! ¿Y qué es la lana? Dinero, ¿verdad? Todo el mundo lo entiende eso, ¿verdad? Es dinero. Entonces, ¿qué es el pecado? Comportarnos, dicen los antiguos, estoy hablando
más o menos unos 200 años antes de Cristo, ¿eh? La etimología de latín, dada por los latinos, ¿eh? Dice, es comportarnos como un bruto, como un animal irracional, no seguir la razón. Fíjense, hablan los paganos, ¿no? La razón, ¿qué es la razón? Es la ley natural, la ley que Dios puso en las cosas, en la realidad, y nos comportamos sin comprenderla, sin entenderla, sin seguirla. Por ejemplo, la ley natural, naturaleza, en griego se dice physis, física. Entonces, ¿qué es la física? La física es la gravedad, por ejemplo. Es una ley. Esta pluma la levanto y por una ley física, o sea, una ley natural, cae. No puede ser de otro modo. Es una ley y al ser natural fue hecha, legislada por el autor de la naturaleza, que es Dios. Dios. Los antiguos también lo entendían esto, ¿eh? No eran tontos, ¿eh? Entonces el pecado es ir contra Dios, ¿eh? Y así hay leyes químicas, ¿eh? Por ejemplo, si usted toma leche y luego un jugo de naranja, se hace una revoltura química en el estómago. Y líbrenos Dios de las consecuencias, ¿verdad? Hay leyes morales, en el campo moral hay leyes, sí. ¿Cuáles? Haz el bien, evita el mal. Todos la sabemos, todos la tenemos. Y los 10 mandamientos son ley natural. Si usted ve los rabinos en su literatura, ¿verdad? El Talmud, la Mishnah, los Midrashim, dicen que esas son leyes de Noé, noaicas. ¿M? Después del diluvio, Dios dio el equivalente de los 10 mandamientos, ¿eh? Y cada persona los lleva en su corazón. Todo el mundo sabe que no debe matar, que no debe robar. De hecho, para robar, ¿cuál es el ademán que se hace? Volteo para allá, volteo para acá, veo que no hay y agarro, ¿verdad? Esa es señal de que yo sé que está mal hecho. Un niño chiquito lo hace siempre, siempre lo hace porque sabe que está mal hecho desde niño pequeño. Entonces, esa ley natural tiene que obligarnos, ¿eh? Ahora se usa la palabra delito, ¿no? Pero con mala intención, porque las constituciones de los países de este mundo, en las leyes humanas, los delitos se tipifican y si no se tipifica un delito, se aplica una norma, la norma está bien, pero la aplicación no, ¿eh? Una norma del derecho romano que dice nullum crimen sine lege, ningún crimen si no hay una ley que lo tipifique, ¿eh? Por ejemplo, ahorita, si no hay una ley que diga que el aborto es malo, no es crimen, no es delito, ¿verdad? Y como todos los países están despenalizando el aborto, ahora se trata de hacer lo mismo con el vicio asqueroso y hediondo y apestoso y pestilente de relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, ¿verdad? Y hasta los pastores de la iglesia abogan por eso por todas partes. Y se dice, no es delito, no es crimen. Bueno, ¿qué es delito? Vámonos al latín. Viene de un verbo, linquo, linquis, linquere, liqui, lictum, de donde viene relinquo, las reliquias, ¿eh? ¿Qué es la reliquia de un santo? Lo que quedó, los huesitos del santo, ¿verdad? Es lo que quedó, lo que dejó. Y si de ahí vamos al griego, en griego es leipo, es abandonar, dejar, hacer a un lado. En inglés, leave, dejar a un lado. Eso es el delito. Si no hay leyes de la tierra, está la ley de Dios, que nos obliga y la hacemos a un lado. Esos pecados son también crímenes, no tipificados por las leyes de la tierra, cada día menos, ¿eh? Ahora, pecado es, crimen es, delito es,
matar un animalito. Uy, vas a la cárcel, ¿verdad? El día que mates un zancudo, cuídate porque hay cámaras, ¿eh? Te van a llevar a la cárcel, mataste un zancudo. Pena, cadena perpetua, ¿verdad? Pero matar a un niño en el vientre de su madre, premio, te vamos a dar el premio Nobel, ¿verdad? ¿Qué cosa es crimen? Crimen es juzgar. Crinomai en griego, cerno, cernis, cernere, crevi, cretum en latín, discernir. Dios ya juzgó, discernió los pecados. Y dijo, no matarás, no robarás, no, esto, no, esto. No, ¿eh? Y tú te pasas por encima de eso. Ese es el crimen. No será contra las leyes de la tierra, pero es contra Dios. Entonces, eso es. A eso viene. ¿Por qué se encarnó? Para quitar los pecados. Sí. Excelente. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Amigos, continuamos con el programa Un pueblo que camina. Nuestro invitado de hoy, Monseñor Doctor Isidro Puente Ochoa, párroco para el rito antiguo extraordinario desde México, nos está ayudando con el tema ¿Por qué el verbo se hizo carne? Explicando los numerales 456 hasta el 460 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Quienes no puedan sintonizarnos en este momento, pueden buscar el canal en YouTube, Consejo Diocesano de Laicos, La Tacunga, y allí puede observar los 114 videos que tenemos hasta ahorita, donde se explican los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Voy a dar lectura al siguiente numeral para su explicación, el número 458, que dice así: el Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Monseñor, ayúdenos con su explicación y comentarios. Con mucho gusto, señor Zorrilla. En primer lugar, encarnarse significa tomar carne. ¿De quién? De la Virgen Santísima, de la Inmaculada. Ella viene a darnos a Jesucristo, no solo en el portal de Belén, no solo en la aparición de Guadalupe, que aquí tengo a mi lado, ¿verdad? La Virgen embarazada de una manera respetuosísima, la manera como se presenta. Yo estoy en contra totalmente de esas imágenes modernas, diríamos blasfemas, de la Santísima Virgen que la muestran embarazada, pero demasiado gruesa, como si fuera pues, de un modo vulgar, que no es el arte cristiano. ¿Eh? Ella nos dio el ejemplo porque ella quiso fotografiarse embarazada y la vemos tan distinguida, tan hermosa. Está encinta, sí, podemos ver la cinta que está en su cintura, en cinta, ¿eh? Pero con qué respeto, con qué dignidad, y no como ahora se estila. Esas imágenes hay que romperlas, hay que hacerlas pedazos, ¿eh? Estoy usando el espíritu de los antiguos padres de la iglesia en la tarda patrística ya, ¿verdad? Cuando hubo todo aquello de los iconoclastas, ¿eh? Ellos están de acuerdo y dicen, si hay una imagen blasfema, indigna, háganla pedazos. Y ahora hay muchísimas de la Santísima Virgen y de nuestro Señor Jesucristo y de los santos sobre todo, ¿verdad? Bueno, entonces a ella le debemos esto y ella es la que nos enseña el amor de Dios. La Virgen nos lleva a Jesucristo, ¿verdad? Y dice que vivamos por medio de Él. Aquí quiero tomar otra pequeña digresión sobre nombres, ¿verdad? El nombre de Emanuel, ya dije, Am significa junto con.
Nu es el pronombre personal, primera persona plural, nosotros. Él es Dios. Entonces, Dios con nosotros se lo debemos a la Santísima Virgen María. Ella es la madre del verdadero Dios por quien se vive. Si usted compara el tercer concilio ecuménico, Nicoeca, ¿verdad? Son todas las siglas de los concilios, ¿verdad? Nicea, Constantinopla y luego Éfeso. El año 431, un obispo, patriarca, diríamos cardenal, hizo una herejía, como ahora, los cardenales también, terrible, y pues en aquel tiempo los reprobaban. Se hizo inmediatamente un concilio en la ciudad de Éfeso que proclamó un dogma cristológico, pero con faceta mariológica. Jesucristo es una única persona, no son dos personas. Es la persona divina. No existe la persona humana de Jesucristo. En sentido estricto de la palabra, no. Únicamente la naturaleza humana. ¿Y cómo se definió este dogma? Con la segunda parte del Ave María que rezamos en el Santo Rosario todos los días, ¿verdad? Santa María, Madre de Dios. En griego, Hagia María Theotoke, Meter tu Theou, Madre de Dios. Entonces, en esta época en que estamos igual que entonces, ¿verdad? Con esta confusión terrible, Jesucristo viene a nosotros con María, sin separarse de María, y es el Emanuel, Dios con nosotros. Ese punto lo quiero poner muy bien, porque mire, la mitad de los católicos de América Latina se separó de la Iglesia Católica por los abusos litúrgicos, por no hablar de otras cosas más, ¿eh? Eso, pues el Papa Francisco, en uno de sus viajes, ya ve que siempre tiene oportunidad de él para ver a sus hermanos jesuitas. Y en una conversación les dijo que, pues en aquellos años, él era ya, pues creo que era provincial de los jesuitas en Argentina, dice, hubo muchos abusos litúrgicos, terribles, dice, una catástrofe. Y ahí se queda. Yo me voy más adelante, y pongo, pues, como le dije la otra vez, los datos duros de las estadísticas que han hecho el Wall Street Journal, que pues afirma algo que tiene que probar, si no, lo pueden demandar, ¿verdad? La mitad de los católicos en estos 60 años se salió de la iglesia. ¿Y cuál es lo primero que perdieron? El amor a la Santísima Virgen María. Y entonces a Jesucristo se le quita cosa, se le quita la dimensión humana y se le hace un Cristo estratosférico, muy espiritual, sí, pero no es uno de nosotros. Igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Entonces, la encarnación es eso, se hizo uno de nosotros, se subió al barco con nosotros, está junto con nosotros en todo, ¿no? ¿Para qué dice? Para que vivamos por medio de Él nuestra vida. Entonces aquí me voy otra vez a un nombre, el nombre de Jehová. Ay, no, padre, ese es un error gramatical, se dice Yahvé. Cálmate, yo también al inicio creía eso que me dices tú, ¿verdad? No, mira, he leído ya mucho, gracias a Dios. Sobre todo, yo esto no lo recomiendo a ningún sacerdote que no sea doctor en teología, que haya estudiado. Yo tengo 5 carreras, licenciado en filosofía, en Pontificia Academia, licenciado en teología, licenciado en ciencias bíblicas, doctor en Sagrada Teología, ahora últimamente todavía ciencias de la educación y algo de derecho, ¿verdad? Y toda mi vida me la he pasado estudiando en los campitos pequeños de la vida pastoral. Yo he sido pastor, casi toda mi vida, dije 3 misas diarias, toda mi vida corriendo de un lado a otro, pero siempre hay tiempo. Si dejamos la televisión, si dejamos las diversiones, si dejamos las vacaciones, si dejamos las tonterías de este mundo, ¿verdad?
Entonces, el nombre de Jehová es correcto, pero por respeto a los judíos, no lo debemos pronunciar. Siempre se pronunció en la Iglesia Católica, ¿eh? Jehová. Yahvé es algo nuevo. Bueno, sí hay algún padre de la Iglesia que dice, se lee Yahvé, pero se pronuncia Adonai, se pronuncia Elohim, se pronuncia Elohim, se pronuncia Hashem, etc. Un gran convertido del siglo pasado hizo 3 volúmenes que están en internet, se pueden ver en la biblioteca de San Hilario en francés, ¿verdad? Es una obra en francés, pero todo lo que trae está en hebreo rabínico, en arameo, y es la famosa Cábala, es el libro del Zohar. Y ahí tiene elementos antiquísimos que estaban perdidos, ¿no? Y ahí habla de qué es el nombre Jehová. Es la síntesis de 3 formas verbales del verbo existir. Hayá, ¿no? Existir. Y en el capítulo 3 del libro del Éxodo, tú ves a Moisés que en la zarza ardiente pregunta el nombre de Dios. Y Dios le responde, Ani ejye asher ejye. Yo soy aquel que soy. Yo soy el que soy, ¿no? O yo seré el que seré. Significa yo estaré siempre con ustedes. Pero en la Sagrada Escritura, desde la primera página, se encuentra el nombre Yahvé, Jehová, y significa el futuro, el tiempo que llamamos imperfecto en tercera persona de singular, él, Yehi, será. Luego, el participio presente de la forma cal, Jové, el que es, y al final, Hayá, el que fue. Es lo que está en el Apocalipsis, alfa y omega. Significa el que soy, el que seré, el que fui. Jesucristo ayer, hoy y siempre. Y eso es Jehová. Y eso es lo que la Santísima Virgen nos vino a traer, ¿verdad? Para que vivamos por medio de Él. Eso es lo que nos comunicó. La existencia en la eternidad para nosotros. Eso es la salvación, es la vida. Mire, hice yo la políglota y la versión más clara, ¿eh? Aquí está, mire, en griego, en copto, saírico nada más, ¿eh? En latín, en árabe, en siriaco, en el alfabeto estrangelo, el más antiguo, ¿verdad? Que es siriaco y caldeo y arameo, ¿eh? Y por último, unas versiones en hebreo, retroversiones, digamos, ¿no? Pero la versión más clara, mucho más clara, perdónenme, que el griego y que el hebreo es el siriaco, la peshito. Esa no tiene ningún problema. Si hubo algunos, lo resolvieron. ¿Quiénes? Los santos, los padres de la iglesia orientales. San Pedro se dedicó a los orientales. ¿Quiénes son los orientales? No son los bizantinos, ¿eh? Los bizantinos son romanos. De hecho, Constantinopla es la nueva Roma. Fue evangelizada por el hermano de San Pedro, San Andrés, ¿eh? Y se les dice orientales, pero no es correcto. Orientales son todos los que vienen de la evangelización de San Pedro y San Pablo en Antioquía, sobre todo San Pedro, que fue obispo de Antioquía. Y entonces ellos le quitaron todas las dificultades de la Biblia hebrea y de la Biblia griega, que tiene muchas dificultades, se los digo yo, que soy experto. El que dice, no, yo ya leí la Biblia en hebreo, ni te creo. ¿La entendiste de verdad? Había un que decía, yo rezo siempre los salmos en hebreo. De veras, yo lo he hecho y lo hago, ¿eh? Mis monjitas lo hacen. Al inicio no entendemos nada, pero al ratito entendemos todo porque vamos palabra por palabra. Es un sacrificio enorme, pero ofrecido a Dios, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros, pues, que Jesucristo nos da la vida. El apeshito, ¿cómo se llama la vida eterna? Vida, nada más vida.
y es la misma vida de aquí que se pasa allá. ¿Cómo? 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 Pues hombre, veamos el organismo natural que Dios nos dio. En esta vida, la naturaleza que Dios nos dio es una maravilla, es una maravilla. Tenemos nosotros un aparato respiratorio, digestivo, circulatorio, un sistema nervioso. Tenemos sistemas maravillosos. El cuerpo se cura a sí mismo. Es una maravilla. De hecho, el cuerpo podría durar eternamente, ¿eh? Pero pues por el pecado vino la muerte y la muerte tiene un prólogo, dice San Pablo, ¿eh? Es la enfermedad, ¿eh? O si no, la pura ancianidad ya es prólogo a la muerte. Son palabras de San Pablo, ¿verdad? Pero tenemos nosotros un organismo natural. Y aparte de eso nos dio la vida sobrenatural, que es otro organismo que consiste de cuatro sistemas, cuatro aparatos, diríamos, circulatorio, nervioso, digestivo, reproductivo, como quieras llamarlo, ¿no? El primero y el segundo son hábitos. Las virtudes y los dones del Espíritu Santo son habituales, ¿eh? Son infusos, pero las virtudes son infusos en semilla, en el bautismo, en la confirmación, para que los desarrollemos nosotros con nuestro trabajo. ¿Cómo se adquiere un hábito? Con la repetición de actos. Actos de fe, de esperanza, de caridad, de fortaleza, de templanza, actos de prudencia, de justicia. Y es un camino fatigoso. Basta leer a San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Francisco de Sales, Santo Tomás de Aquino, los autores de la vida espiritual. Los dones del Espíritu Santo se nos dan, pero no en germen, se nos dan ya desarrollados, ¿eh? Es un regalo maravillosísimo y son hábitos también, perpetuos, constantes, continuos, ininterrumpidos, ¿no? Sabiduría para saborear a Dios, entendimiento para verlo más profundamente las cosas, ciencia para saber lo que tiene valor para la eternidad, consejo para ayudar a otros, fortaleza para cumplir, temor de Dios para no ofenderlo, y por ahí se me quedó alguno, no sé qué, ¿verdad? ¿Y cuáles son los otros dos sistemas que tenemos? Pues son actos. Los actos no son continuos, de vez en cuando, y son los frutos del Espíritu Santo. Maravillosos. Se dicen también carismas. Ha habido una locura protestante, pentecostal, que se metió a la Iglesia Católica y ha hecho un desastre, ¿verdad? Ha hecho muchas conversiones, no lo niego, pero, pero no es la tradición católica. La Iglesia Católica lo tuvo al inicio y lo reprimió. Basta que leas las epístolas a los Corintios de San Pablo, ¿verdad? Entonces, esos son momentáneos, son buenos, nos animan, nos levantan y nos llevan a Dios. Pero hay algo más sublime todavía que los, que los frutos del Espíritu Santo. Son las bienaventuranzas. Esa es la meta a la que debemos llegar nosotros. Lo heroico, lo sublime, lo esforzado. Pobres de espíritu, son 8 bienaventuranzas, ya las conocemos, ¿verdad? Entonces, este organismo que Dios nos dio, esa es la vida que Él nos trajo y que es la existencia. Por eso el nombre de Yahvé o Jehová nos habla de nuestra existencia. Nuestra existencia no es solamente natural, es sobrenatural, porque nos adoptó como hijos en Jesucristo. Por ello, pues, ¿por qué se hizo hombre Jesucristo? Para elevarnos a su nivel. ¿Qué no habéis leído? Seréis como dioses. Son palabras de Jesucristo, nuestro Señor. Y San Pedro, cada vez que yo, cuando celebro la misa, yo la celebro en el rito tradicional, ¿verdad? Que ya parece que me lo van a desaparecer en Pascua, ¿eh? Así andan todos los rumores, pero pues yo me agarro de la Virgen Santísima. Le digo, mamá, 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 mira, nos quieren acabar. Yo tengo confianza, ¿verdad? Que Dios no lo permitirá. ¿M? Porque es la tradición de la iglesia. Y todo, en palabras del Papa Francisco, ¿verdad? La regla de orar
es la regla de creer. Y dice el Papa Francisco que está contenida en el misal de Pablo VI, pero en la medida, digo yo, ¿verdad? Clarito, en que contiene al misal de Pío V. Lo que no contiene ahí y que fue hecho, sabrá Dios dónde, dicen que en un restaurante por allá en Italia, etcétera. Eso no es regla de fe, no puede ser. Ningún papa puede establecer una regla de fe. Ninguno, ninguno. Tiene que ser la tradición de la iglesia. Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus. Creo que esto ya lo dije en la anterior conferencia con ustedes, ¿verdad? Pero eso es claro, tenemos que tener clarísimo eso, ¿no? ¿Qué digo yo? Al mezclar el gotita de agua en el vino, en el cáliz, digo, así como se mezcla esto, nosotros nos vamos a unir contigo, con tu divinidad. Eso es. Perfecto. Voy a dar lectura al siguiente numeral, el 459, que dice, el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y el Padre en el monte de la transfiguración ordena, escuchadle. Él es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo. Yo creo que ya algo nos ha dicho en casi en todos los numerales, pero puede explicar algo más si es necesario. Sí, hombre, mira, es la aplicación práctica, moral, ¿eh? De lo que acabo de decir, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, herederos del cielo, nos tenemos que comportar como tales, ¿verdad? Es una norma moral. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Pero mucho cuidado. Ahora es la caridad la que gana por todos lados, pero echa fuera a patadas, ¿eh? La verdad y la justicia. Y eso es lo que está pasando en todas partes, ¿eh? También en la iglesia, ¿verdad? No puede existir caridad si no está en la verdad, ¿verdad? Yo te lo vuelvo a repetir, mira, los musulmanes tienen caridad, pues sí, aman a Dios, Alá, ¿verdad? Tanto lo aman, mira, que dan su vida por Alá, ¿verdad? Y se llevan de corbata a 40, 50 inocentes, ¿verdad? Allahu Akbar, y se explotan con una bomba, mueren 400, no sé cuántos, los que sean. Y ese es el modo de amar a Dios. No, la verdad. ¿Sí? Eso es lo único que comento. ¿Qué más? Excelente. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, Monseñor Doctor Isidro Puente Ochoa, párroco para el rito antiguo extraordinario desde México, nos está ayudando con el tema ¿Por qué el Verbo se hizo carne? En los numerales 456 hasta el 460. Voy a dar lectura al último numeral para su comentario y explicación. Dice así. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Algo ya refería usted, pero bueno, sigamos con su explicación. Mira, Dios es amor. Somos dioses, hablando de cristianos, ¿verdad? Que viven en gracia, que tienen los sacramentos, etcétera. En este contexto que nos dice el catecismo de la iglesia, somos dioses si amamos a Dios, si descubrimos, estudiamos, conocemos, lo obedecemos y lo servimos. Ya somos dioses. Servir a Dios es reinar.
¿Mm? ¿Y de qué manera el hombre ha descubierto a lo largo de 2000 años de cristianismo la manera práctica para llegar a esa meta tan bella, tan hermosa que es el cielo en la tierra? Consagrarse a Dios. Eso han hecho los hombres más sabios, siguiendo el camino de Jesucristo nuestro Señor. Reniégate a ti mismo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, deja que los muertos entierren a sus muertos, deja a tu padre y a tu madre, tú ven y sígueme. Como le dijo a San Charbel, yo me ocupo de todo lo demás, tú ocúpate de mí. Y esa es la religiosa, y ese es el sacerdote bueno, el sacerdote que cumple, que vive su sacerdocio, que no se avergüenza, que se viste como sacerdote, que, bueno, ya he hablado miles de cosas en mis videos, ¿verdad? Entonces, en eso termina tu programa hermosísimo, ¿verdad? Amo a Dios. Y en la manera en que lo ame, me hago Dios. Porque el amor une, pega, decíamos, Hamma en griego significa junto y es uno con Dios. Entonces, es la felicidad más grande ser sacerdote, ser religiosa. Yo esta mañana celebré pensando en ustedes, los que me iban a escuchar, ¿verdad? Y digo, Señor, únelos a ti, que te descubran, ¿verdad? Día y noche repetirle, te amo, te quiero, Señor. Y si pecamos y hicimos mucho daño en nuestra vida, arrepintámonos, acerquémonos a Él, que para eso vino a este mundo. Y esa es la conclusión de mi intervención en tu programa. Ese es mi deseo y mi oración para todos los que de alguna manera participen en este canal. Eso es. Excelente, muchísimas gracias. Expresamos nuestro saludo ferviente, respetuoso a toda nuestra audiencia que nos sigue sábado a sábado en este programa de Radio Latacunga AM y FM. También saludamos pues ahora de manera especial a las religiosas ecuménicas de Guadalupe. Deben estar pendientes de Así. la intervención de Monseñor. Y un saludo especial al pueblo mexicano, nuestro hermano pueblo mexicano. Igualmente un saludo pues respetuoso a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes, religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Monseñor, agradecidos muchísimos con su persona por haber aceptado esta invitación por segunda ocasión para conversar este importante tema del catecismo. No queremos despedirnos sin recibir la bendición para toda la gente que nos sigue. Por favor. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii, Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper. Amén. Amén. Gracias, gracias. ¿Eh? Muchísimas gracias, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más de su programa Un pueblo que camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Hasta la próxima.